El impactante revelo en la lonchera de su empleada que cambió su vida para siempre. Ana nunca imaginó que un simple hallazgo en la lonchera de su hija Valentina podría reconfigurar su existencia. Mientras cortaba los sándwiches en formas de estrellas, sus manos temblorosas tocaron un viejo cuaderno, polvoriento y descolorido. Al abrirlo, las páginas narraban historias de su infancia, donde su madre, una artista frustrada, dibujaba sueños de colores que nunca emergieron. Las letras eran ecos de anhelos olvidados, promesas de un futuro brillante que su rutina laboral había enterrado. Su corazón comenzó a dictar un nuevo ritmo. ¿Qué había hecho con sus propios sueños? En la frenética vida de asistente en el bufete, había dejado de ser Ana para convertirse en un rostro anónimo, su sacrificio eclipsado por la avaricia de los hombres que la rodeaban. Cada llamada que atendía, cada documento que organizaba, era un recordatorio de que su voz nunca sería escuchada. La angustia se mezclaba con un profundo deseo de que Valentina no acabara en la misma prisión emocional que la consumía. Si tan solo pudiera ser un ejemplo de valentía para su hija, tal vez ella podría alcanzar las estrellas que Ana había dejado de buscar. A medida que los días pasaban, un dilema moral empezó a atormentarlo todo. ¿Debería seguir siendo solo una asistente? Las dudas acampaban en su mente mientras las exigencias del bufete se acumulaban. La presión aumentaba, y Ana se preguntaba si su trabajo diario podría ser más inflamatorio que todas las disputas y negociaciones que se realizaban en las oficinas de la razón pura. ¿Era el arte su salvación? ¿Y qué pasaría si sus jefes se enteraran? Era escalofriante pensar que algo que brotaba de su alma pudiera ser descalificado por aquellos que nunca vieron su valor. Justo cuando pensó que su vida no podría volverse más confusa, el desastre estalló. Una crisis inesperada sacudió el bufete, el rumor de un caso de negligencia, amenazando con arruinar la reputación de la firma, generó un clima de tensión entre los abogados y los asistentes. Ana, sin quererlo, se encontró en medio de un torbellino de estrés y confrontaciones. Fue durante esos momentos de caos, cuando su ira y frustración se filtraban entre los murmullos de la oficina, que decidió que ya no quería ser solamente un espectador. Ya no era suficiente con ser invisible. Transformando su tristeza en arte, su mente corría mientras utilizaba cada instante libre para plasmar una campaña visual que daría voz a quienes nunca la tuvieron, la historia de esos trabajadores que, al igual que ella, luchaban por ser vistos. Su lápiz se convirtió en una extensión de su determinación, un grito sordo que emergía de su soledad. Las noches se volvían largas y su respiración se aceleraba mientras el riesgo de ser descubierta crecía. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada trazo, la ansiedad aumentaba y pronto su arte comenzó a tomar forma, pero el miedo al fracaso la aprisionaba como una serpiente. ¿Qué pasaría si sus jefes lo descubrieran? Si su artimaña se volvía pública. Las miradas de sus colegas, antes distantes, ahora parecían acecharla, llenas de desdén. ¿Era una locura desafiar el sistema que la menospreciaba? Pero podría ser la única oportunidad de hacer ruido, antes de que el rugido la aplastara por completo. Su vida pendía de un hilo, y el eco de su madre resonaba en cada pliego de papel, animándola a seguir. La incertidumbre se convirtió en su única compañía. La lucha apenas comenzaba. Las semanas se sucedían en un torbellino de emociones y decisiones. Ana se encontraba atrapada entre su trabajo como asistente y su nueva faceta como artista creciente. El arte comenzó a infiltrarse en su vida de maneras insospechadas. Durante las horas nocturnas, cuando la casa se sumía en el silencio y la luna iluminaba su pequeño estudio improvisado, sus manos danzaban sobre el papel. Cada línea, cada figura, no solo representaban su necesidad de expresarse, sino que reflejaban la lucha interior que cada uno de sus compañeros enfrentaba. El arte se convirtió en su refugio. Sin embargo, también trajo consigo una carga renovada de ansiedad.
Ana sabía que desafiar el status quo podría costarse su trabajo. Su mente atormentada le susurraba constantes advertencias. No puedes arriesgarlo todo por un sueño. Pero la voz de su madre parecía resonar cada vez más fuerte en su conciencia. Dibuja la vida que deseas, hija. Decidió moverse más allá de la clandestinidad. En la siguiente reunión de equipo del bufete, propuso un nuevo enfoque de comunicación interna que combinaba el arte visual con la narrativa personal. Podríamos usar infografías y arte para humanizar nuestras historias y conectar mejor con nuestros clientes, sugirió, sintiendo cómo un nudo se formaba en su garganta al pronunciar esas palabras. Las miradas de sus compañeros se tornaron inquisitivas, una mezcla de curiosidad y escepticismo. La respuesta fue un silencio incómodo, seguido por la risa de uno de los abogados más veteranos. «Ana, nuestros clientes están aquí por números, no por arte», declaró con desdén. Sus palabras fueron como un golpe en el estómago. El ridículo se mezcló con un deseo febril de demostrar su valía, y el eco burlón resonó en su mente durante días. A pesar del rechazo, Ana no se detuvo. Usó su tiempo libre para crear un prototipo de lo que tenía en mente. Atraída por la idea de llevar la narrativa visual a la práctica, elaboró una presentación que combinaba su arte con datos relevantes sobre la firma. Sabía que si quería ser escuchada, debía presentar su visión de forma concreta y profesional. El día de la presentación, el corazón le latía con fuerza. Sus manos temblorosas sostenían el control remoto mientras se proyectaban sus diapositivas en la pantalla. Las ilustraciones coloridas contrastaban con el ambiente gris y formal de la sala. La historia de un cliente no son solo números, hay un ser humano detrás. Comenzó intentando exponer su pasión convertida en presentación. Con cada palabra se sintió más fuerte, atrapando la atención de algunos, pero notando la indiferencia de otros. Los murmullos comenzaron a crecer y por primera vez sus colegas la miraron como si fuera una igual. Algunos sonrieron, otros fruncieron el ceño, pero todos estaban involucrados. Un joven asociado, interesado por su enfoque, interrumpió. ¿Y si creamos un proyecto piloto? Podríamos empezar no solo a contar historias, sino a mostrar las vidas de nuestros clientes. La propuesta quedó en el aire, desafiando las normas que la rodeaban. Ana sintió una chispa de esperanza, pero también una creciente sensación de temor. La posibilidad de que su idea podría tomar vuelo era abrumadora, pero el riesgo del fracaso parecía más tangible que nunca. El arte, que una vez había sido su refugio, comenzaba a convertirse en una espada de doble filo. Mientras procesaba la conversación, su mente se llenó de dudas. ¿Estaba realmente lista para hacer el cambio que deseaba ver? Con el peso de sus sueños y el miedo a ser vulnerada, Ana comprendió que no solo estaba luchando por ser visible, sino por redefinir su rol en un mundo que intentaba silenciar su voz. Ahora, el reto era no solo abrazar el arte, sino también defenderlo en un entorno que no siempre lo valoraba. La semana siguiente, Ana recibiría una invitación inesperada. Una importante reunión de socios se avecinaba y su presencia había sido solicitada. El horizonte de su carrera estaba a punto de cambiar, pero el costo de ser quien verdaderamente era podría ser más alto de lo que estaba dispuesta a pagar. Con cada latido de su corazón, la pregunta resonaba en su mente. ¿Sería capaz de enfrentar la verdad sobre sí misma antes de que fuera demasiado tarde? Ana llegó a la oficina esa mañana sintiendo un peso en el pecho que parecía crecer con cada paso. La sala de reuniones, normalmente austera, ahora se sentía como un escenario donde se iba a representar una obra de teatro crucial, y ella era la protagonista indeseada. La petición de su presencia por los socios del bufete había sembrado en ella tanto emoción como angustia. Sabía que la reunión no trataba simplemente de su proyecto, sino de algo más profundo, su futuro en el bufete. Como asistente, había aprendido a ser invisible, a moverse en la sombra efectiva de los abogados más experimentados. Pero en ese instante, toda la adrenalina acumulada desde su última presentación la llamaba a dejar de lado la timidez. Por primera vez, salió. ¿Ves? Su arte y su carrera convergían. Debía brillar, o al menos encender alguna chispa de curiosidad en ellos. Mientras sus colegas discuten sobre cifras y proyecciones, Ana se concentró en lo que significaba su propuesta. Ese día, debía presentar no solo un proyecto, debía presentar un nuevo enfoque, una nueva perspectiva sobre cómo su trabajo podría impactar vidas.
Dibujó un breve esquema mental de su presentación, reforzando los datos y estadísticas con su arte, algo que los socios necesitarían ver para comprender su visión. Al entrar en la sala, el murmullo se detuvo. Las miradas de sus compañeros estaban fijas en ella, una mezcla de expectación y escepticismo en sus rostros. Ana sintió un escalofrío recorrerla, pero tomó una respiración profunda. Tenía que creer en lo que había creado. Era el momento. «Gracias por invitarme», comenzó, su voz temblando ligeramente al principio, pero estabilizándose. «Hoy no solo vengo a compartir una propuesta, vengo a desafiar la forma en que contamos las historias de nuestros clientes». Inició la presentación, sus diapositivas mostrando ilustres gráficos y sus imágenes artísticas que representaban las vivencias de los clientes. La sala fue llenándose poco a poco con su pasión, cada imagen narrando lo que eran las cifras de un modo tan humano que algunos comenzaron a asentir, sus frías facetas empezando a derretirse. Sin embargo, el cuestionamiento que le había perseguido en las últimas semanas regresó. ¿Seré lo suficientemente valiente para seguir adelante si esto falla? Esa pregunta demandaba atención. Mientras presentaba, se sintió expuesta, como si cada mirada examinaba no solo su proyecto, sino también su esencia. Cada vez que sus brazos se movían al gesticular con emoción, cada palabra enfatizaba su deseo de conexión. Cuando terminó, hubo un silencio reverente que pesó en el aire. Algunos socios intercambiaron miradas, el tipo de miradas que transmitían que había más en juego de lo que asumían inicialmente. Un socio, que había sido un crítico feroz de su iniciativa, interpuso. «Esto es diferente. ¿Podría funcionar en una escala mayor?» La idea de que uno de los socios más poderosos pudiera estar considerando su propuesta la llenó de esperanza y ansiedad a partes iguales. Pero detrás de esa luz de posibilidad, la sombra de su inseguridad continuaba acechando. La semana siguiente, se reunirían para discutir su propuesta más a fondo. Ana sabía que debía prepararse, no solo su argumento, sino también su corazón. Esa noche, se sentó en su estudio, rodeada de lienzos en blanco, y comprendió que el verdadero reto no sería solo presentar otra propuesta, sino hacer frente a la verdad que la había mantenido alejada de su grandeza. Necesitaba abrazar su identidad como artista y abocacía su valor con toda su fuerza. Al final de la semana, mientras terminaba un nuevo dibujo que complementaría su presentación, la ansiedad se apoderó de ella nuevamente. No era solo cuestión de arte, era la visión de la vida que podía construir y de cómo definiría quién era. Se sintió más decidida que nunca, pero la pregunta, ¿sus miedos podían ser más devastadores que su pasión? Cuando el día de la reunión llegó, la sala estaba llena de rostros conocidos, pero la tensión era palpable. Ana dirigió un último vistazo a su obra en sus manos y una verdad agotadora se asomó a su mente. Tal vez este fuera el último chance en el que podría dar un golpe decisivo, o todo podría desmoronarse. «Ahora es el momento. No puedo volver atrás», murmuró para sí misma, mientras una nueva aventura se avecinaba y la invitación de los socios clamaban por una resolución definitiva. Tal vez esto no era solo un reto profesional, sino un paso hacia el redescubrimiento de su propia voz. Se irguió, lista para enfrentarse a la verdad que, al mismo tiempo, podía liberarla o destruirla. El ambiente en la sala de reuniones era tenso, pesado por expectativas y preocupaciones ocultas. Ana se sentó frente a los socios, sintiendo el sudor en sus manos. Había pasado días preparándose, no solo en lo profesional, sino también en el entendimiento de su propia identidad como artista y abogada. El título de su presentación, Narrativas visuales en práctica legal, un vínculo emocional, resplandecía en su mente como una luz guía en medio del caos interno. Al comenzar con su exposición, cada diapositiva era un reflejo de su travesía, momentos de descubrimiento, luchas personales y la conexión humana que el derecho muchas veces omitía. Para Ana, el arte no era solo una herramienta, era un puente entre el frío mundo legal y las historias vívidas de sus clientes. Mientras hablaba, las palabras fluían con cada vez más pasión, y sus gestos comenzaban a ganar confianza. Sin embargo, a medida que exploraba sus ideas, la sombra del miedo regresó. Se preguntó si lo que ahora mostraba estaría a la altura de las expectativas que ella misma había creado. Un cuarto de hora después, la reacción de los socios era mixta. Algunos asentían, mientras otros fruncían el ceño.
Ana podía sentir que su presentación había calado en algunos, pero el escepticismo de otros quedaba claro. Sin embargo, cuando un socio interrumpió, sus palabras fueron como un puñetazo a su inseguridad. ¿No deberías mantenerte alejada de lo teatral? Esa pregunta la desarmó. En ese instante, Ana enfrentó su primer dilema: ceder ante la crítica o mantener su integridad artística en medio de la adversidad. Respiró hondo. Mi intención no es ser teatral, sino conectar, respondió con firmeza, sintiendo que sus palabras resonaban más que en cualquier otra preparación anterior. Era un momento de confrontación no solo con los socios, sino consigo misma. Cada pregunta crítica que surgía desde el fondo de la sala se convirtió en una oportunidad para reafirmar su identidad. Cada respuesta que daba demostraba no solo su conocimiento, sino también su compromiso con su visión. El resto de la reunión transcurrió entre preguntas y defensas apasionadas de sus ideas. Ana se dio cuenta de que no solo allí defendía su proyecto, estaba abriendo un diálogo sobre quién era ella realmente. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía viva y dispuesta a abrazar sus fracasos como parte de su viaje hacia el éxito. Sin embargo, al terminar la reunión, la sensación de triunfo se apagó cuando un socio se acercó en privado. No todos en la sala están convencidos. Veo valor en lo que propones, pero necesitarás prueba tangible, le advirtió. Esa frase resonó en su mente como un eco lejano. ¿Era suficiente su pasión sin un respaldo concreto? Su mentor, quien siempre había enfatizado la importancia de las métricas, había dejado una huella profunda en ella. Durante los días siguientes, Ana se sumergió en la elaboración de un plan de acción. Comenzó a crear prototipos que combinaban arte y legalidad. Una serie de infografías que no solo mostrarían datos, sino que contaran historias. Cada diseño se convirtió en una búsqueda personal, un reflejo de su deseo de ser más que invisible. No se conocía un camino fácil. Hacer esto requeriría aún más valentía y dedicación. Sin embargo, al cerrar cada día de trabajo, una sombra acechaba su mente. La posibilidad de que su esfuerzo no bastara. Las dudas murmuraban en su interior, alimentadas por la presión del rechazo y la percepción de sus pares. Al mismo tiempo, cada triunfo pequeño se convirtió en otra forma de fortalecer su determinación. Mientras dibujaba y diseñaba, cada línea trazada era un paso hacia la autenticidad que buscaba. Pero al mismo tiempo, se preguntó sobre las consecuencias de sacudirse el polvo de la timidez. ¿Un cambio radical la convertiría en blanco de críticas aún más duras? Cuando finalmente envió sus propuestas a los socios, una sensación de logro se apoderó de ella. Pero la voz de la duda seguía resonando. Había sembrado las semillas de su propia transformación, pero la cosecha que vendría podía ser tanto un Edén como un desierto. Así que ahora qué, se preguntó, mientras expectativas y miedos se entrelazaban en su mente. El día de la respuesta del bufete estaba próximo, y con él la noche de su exposición ante los socios. Se fue formando un ligero nudo en el estómago. Esta vez entendió que no podía esperar a que el cambio se impusiera. Necesitaba tomar la delantera, ser la autora de su propia historia. Puede que lo que venga sea lo más importante hasta ahora, murmuró, apretando los lápices de color en sus manos. Pero, cuando se preparaba para enfrentar lo desconocido, un mensaje emergió en su teléfono. Necesito hablar contigo sobre lo que has presentado. Es urgente. La incertidumbre volvió a inundar el pecho de Ana. ¿Era una oportunidad o el oscuro presagio de un desafío inminente? Ana se quedó contemplando la pantalla de su teléfono, las letras danzando en un mar de expectativas y temores. La urgencia del mensaje era innegable, y su mente comenzó a elaborar una serie de escenarios, desde una evaluación positiva que la llevaría a alcanzar un nuevo nivel de reconocimiento, hasta una crítica brutal que podría desmoronar su esfuerzo. Sin embargo, el verdadero desafío no residía en lo que otros decidieran, sino en cómo ella eligiera enfrentar esa incertidumbre. El día siguiente fue un torbellino. Mientras se preparaba para la reunión, su mente divagaba. Cada paso se sentía cargado de una mezcla de ansiedad y determinación. Al llegar a la oficina, el salón donde iba a reunirse con el socio que le había enviado el mensaje parecía más grande y vacío de lo habitual, como si cada mueble reflejara la soledad de sus propios pensamientos. Al entrar, se encontró con Víctor, uno de los socios más influyentes, ajustando algunos documentos disimuladamente. Su rostro mostraba una mezcla de seriedad y curiosidad. Ana respiró hondo y se sentó, preparándose para la revisión.
pero algo en su postura le advirtió que no sería una simple conversación. «Gracias por venir, Ana. Tu propuesta ha generado mucho interés», comenzó Víctor, pero Ana podía notar que las palabras venían con un peso oculto. «Sin embargo, estamos preocupados con la aplicación práctica de tus ideas. Las métricas de éxito son fundamentales, y aquí es donde necesito que nos demuestres tus habilidades». Las palabras de Víctor resonaban en su cabeza mientras él continuaba hablando. Preguntas sobre la viabilidad, la necesidad de resultados largos y cortos, llenaban el espacio. Era evidente que la balanza se inclinaba hacia la necesidad de tangibilidad, un aspecto que Ana había dejado parcialmente a un lado al presentar su visión artística. Sintiendo la presión, se prometió a sí misma no dejarse vencer. «Entiendo las preocupaciones», respondió, buscando convertir la crítica en una oportunidad. «Puedo trabajar en métricas que enfaticen no solo el impacto visual, sino también el sentimental. El arte tiene un poder que va más allá de lo numérico, y quiero que eso también sea parte de la discusión». La conversación se tornó en un debate enriquecedor. Ana, preparando una defensa de su visión, empezó a cuestionar sus propias decisiones. ¿Realmente creía en que el arte podía transformar vidas, incluso en un ámbito tan estructurado como el legal? Cada argumento que presentaba resonaba más allá de la reunión. Era una reflexión sobre su deseo de ser escuchada, de ser vista no solo como abogada, sino como una artista capaz de inspirar cambios. Víctor, al final de la reunión, parecía intrigado, pero el escepticismo seguía presente. «Me gusta tu pasión, pero esta industria no se mueve solo por emociones. Necesitamos ver el impacto real». Saliendo de la reunión, Ana sintió que había reafirmado su propósito, aunque la presión por ser rigurosa la seguía agobiando. Su mente se debatía entre las exigencias de la realidad y su deseo de crear. Aquella sensación de desafío se convertía en un fuego interno, llevándola a reevaluar no solo los métodos, sino el propio camino que quería seguir. Durante el resto del día, Ana se dedicó a notar todas las ideas que vivieron en su mente. Un diálogo interno se desataba, y cada línea que escribía se transformaba en un compromiso con su identidad. Debía encontrar un punto de equilibrio entre la técnica y el arte. Debía demostrar que su visión era no solo posible, sino esencial. Pero a medida que la noche llegaba y el cansancio se adueñaba de ella, una nueva pregunta surgió. ¿Podría realmente entregar una propuesta que fusionara sus dos pasiones sin comprometerse a un sacrificio personal? Esa noche, abrazada por la luz tenue de su escritorio, tomó una decisión. Necesitaba buscar mentoría, no solo opiniones. La búsqueda de un equilibrio entre el arte y la práctica legal requeriría apoyo, y no podía continuar sola. Cuando Ana se reclinó en su silla, la ansiedad se transformó en un propósito renovado. Mientras se sumía en su búsqueda de mentoría, aunque sabía que habría obstáculos, comprendía que cada paso era un crecimiento personal. La inquietud y la resolución se entrelazaban en su mente. ¿Quién sería el maestro que la ayudaría a pulir su voz y potenciar sus ideas? El camino que había decidido seguir iba a ser desafiante, pero estaba lista para enfrentarlo. De pronto, el timbre de su teléfono interrumpió su concentración. Una notificación emergió. «Tengo un colega que podría ayudarte con algunas ideas. ¿Te gustaría que lo contactara?» Ana sintió cómo su corazón se aceleraba, una mezcla de esperanza y miedo, un presagio de que algo grande estaba por venir. ¿Sería esta la clave que necesitaba para no solo ser oída, sino también comprendida y apreciada en su totalidad? Ana no tardó en responder al mensaje. La mezcla de vulnerabilidad y entusiasmo que la invadía la llevó a abrirse a la posibilidad de una nueva conexión. Consciente de que su futuro profesional podría depender de este contacto, respiró hondo y respondió afirmativamente. La inmediatez con la que su corazón se aceleraba le hacía pensar que, tal vez, estaba a punto de comenzar un nuevo capítulo. El siguiente día se encontró con un torrente de anticipación. Cuando el teléfono sonó y reconoció la voz de Tomás, el colega mencionado, un murmullo de nerviosismo la envolvió. Tomás era conocido por su experiencia en conjugar el arte y la abogacía. Su renombre en la firma hacía que cada palabra que compartiera con ella podía potencialmente abrir puertas que hasta ahora parecían cerradas.
El arte en el ámbito legal es complicado, pero es posible. Necesitamos abrir nuestra mente a lo que podemos lograr. Comenzó a explicarle Tomás. Ana tomó apuntes, absorbiendo cada consejo. El intercambio no solo se trataba de estrategias, también se configuraba como un diálogo interno que le permitía cuestionarse más a fondo su papel en el mundo que deseaba construir. Ambos decidieron reunirse con más frecuencia. Comenzaron un ciclo de talleres, donde Ana presentaba su propuesta y Tomás la desafiaba a refinarla. Las primeras interacciones sustantivas se convirtieron en un campo de batalla entre su deseo de resaltar el poder artístico y la presión por aportar resultados concretos. Cada sesión la empujaba a confrontar sus propios límites y su inmensa inseguridad. Una mañana, mientras discutían sobre un proyecto de presentación, Tomás le lanzó una pregunta. ¿Te has detenido a pensar qué es lo que te frena realmente? ¿Es solo la presión del trabajo o hay algo más? Esa invitación a la introspección resonó profundamente en Ana, llevándola a un estado de autoanálisis. Era un momento revelador, una chispa que le hizo comprender que su autoexigencia no solo revestía una necesidad de cumplir, sino un miedo de mostrarse auténticamente vulnerable. Ana, enfrentando esa cruzada interna, decidió abrirse. Temo que mis ideas no sean suficientemente buenas, que al intentar combinar dos mundos distintos no termine aportando nada, confesó mientras la vulnerabilidad se asentaba en su pecho. Era liberador, pero también aterrador. A medida que compartía sus miedos, Tomás no solo la escuchaba, proponía ejercicios que le permitirían volver a conectar con su esencia artística. Poco a poco, Ana se dio cuenta de que su pasión por el arte tenía el potencial de enriquecer su práctica legal, en lugar de dividirla. Con esa nueva mentalidad, poco a poco fue encontrando su voz, la cual comenzaba a resonar con más fuerza. No solo quería ser una profesional competente, sino alguien que desafiara las normas del campo, generando un cambio significativo. Ese propósito renovado la llevó a elaborar una primera versión de su presentación, integrando no solo métricas, sino elementos emocionales que capturaran el poder transformador del arte. Estaba lista para enfrentar a Víctor nuevamente, y esta vez con una confianza renovada en su propuesta. Sin embargo, mientras Ana revisaba sus notas, se encontró con algo que se había escapado de su atención. Un consejo en la libreta de Tomás sobre la importancia de encontrar un ancla, algo que la motivara en los momentos de duda. La inquietud volvió a surgir en ella. ¿Había realmente encontrado su voz o estaba simplemente aferrándose a una ilusión de control? En ese instante, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Recordar que la vulnerabilidad también es una fortaleza, Ana. No olvides que a veces el verdadero desafío es enfrentar nuestra propia historia. Las palabras de Tomás resonaron con una sinceridad que cortó la tensión de su inseguridad. ¿Podría realmente, tal como había creado espacio para la crítica externa, hacer lo mismo con sus propias inseguridades internas? Ana sintió que el reto no solo residía en la propuesta que presentaría, sino en cómo se vería a sí misma al hacerlo. Las próximas 24 horas serían decisivas. ¿Podría abrazar su vulnerabilidad y convertirla en una narración poderosa que además la representara? Mientras se preparaba para la reunión con Víctor, su futuro estaba más incierto que nunca, pero por primera vez sintió que sería capaz de enfrentar el reto con honestidad. El tiempo se agolpaba, y un pensamiento retumbaba en su mente. ¿Realmente estaba lista para ser vista tal como era? El día de la reunión llegó con una mezcla de emociones que agitaban a Ana. Se despertó temprano, con la mente ocupada en la presentación que había estado perfeccionando. Sin embargo, detrás del entusiasmo también había un hilo de ansiedad que amenazaba con desbordarse. A medida que se preparaba, miró por la ventana y se preguntó si había llegado el momento de transformar su narrativa, no solo para los demás, sino para sí misma. En el trayecto hacia la oficina, se dedicó a repasar las notas. Las palabras de Tomás reverberaban en su mente. La vulnerabilidad también es una fortaleza. Se cuestionaba si la sinceridad que había decidido adoptar podría resonar con Víctor, un hombre conocido por su pragmatismo. Sin embargo, algo en su interior pulsaba con la necesidad de mostrarse auténtica. Era la oportunidad perfecta para desafiar sus propios límites, pero también para arriesgarse a la crítica. Al llegar al edificio, Ana sintió una oleada de adrenalina.
Tomó una bocanada profunda y cruzó el umbral de la sala de conferencias, donde Víctor y otros colegas ya la esperaban. La atmósfera estaba cargada de expectación. Se sentó frente a ellos, revisando sus notas por última vez. La familiar sensación de inseguridad la invadió, pero esta vez decidió no dejar que la dominara. Agradezco la oportunidad de presentar mi propuesta, comenzó, su voz resonando más firme de lo que se había imaginado. Abrió la carpeta y comenzó a hablar sobre la intersección del arte y la abogacía, integrando su visión personal. A medida que navegaba por el material, pudo sentir cómo el miedo al juicio comenzaba a desvanecerse. Hablaba no solo de cifras y datos, sino también de experiencias, de pasiones que habían moldeado su carrera. Cuando la presentación se acercaba a su clímax, Ana sintió un impulso que no había planeado. Se detuvo un momento, controlando la respiración, y dijo: «Quiero ser honesta con ustedes. No siempre he estado segura de mi camino. A menudo he tenido miedo de que mis ideas no fueran relevantes. Pero el arte es una manifestación de la humanidad, y creo que puede ofrecer un nuevo enfoque en nuestra práctica legal». La sala guardó silencio. Las miradas, antes escépticas, comenzaron a cambiar. Sin embargo, en ese instante de vulnerabilidad surgió un dilema. ¿Había cruzado una línea? ¿Podría su sinceridad abrirle nuevas puertas? ¿O, por el contrario, debilitar su posición ante un grupo que valoraba la precisión y la seguridad? Víctor alzó una ceja, su expresión imposible de descifrar. «Interesante perspectiva, Ana», dijo finalmente. «Sin embargo, ¿cómo planeas implementar esto en un entorno donde los resultados son lo único que cuentan?». La pregunta perforó su corazón, llevándola a reconocer que aún existía una gran distancia entre su ideal y la realidad laboral. Mientras intentaba articular su respuesta, sintió un sudor frío en la frente. La voz de Tomás resonaba en su mente. Ejércitos de dudas asaltaban su confianza. «Para mezclar el arte y el ámbito legal, necesito aceptación, pero también ser un puente entre la emoción y el resultado. He comenzado a trabajar en un proyecto piloto que podría ser un modelo», dijo, casi como un susurro. Las palabras atravesaron el aire, y ella sintió la energía de la sala cambiar nuevamente. Pero el desafío estaba lejos de terminar. «Ana». Levantó la vista y se encontró con una mirada inquisitiva de Víctor. La tensión se palpable. Él sabía que había algo más, un trasfondo que ella debía explorar. En ese instante, comprendió que la verdadera confrontación no era solo con Víctor o su propuesta, sino consigo misma. Algo no estaba completo. ¿Podía realmente asumir el papel de innovadora en su oficina a pesar del miedo que aún le sobrevivía? Mientras los murmullos comenzaban a surgir en la sala, Ana se debatía entre continuar su defensa apasionada o retroceder y ajustarse al molde que todos esperaban de ella. La presión era intensa, pero algo en su interior también ardía. La presentación podía haber terminado, pero Ana sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Sería capaz de convertir esa vulnerabilidad en su mayor fortaleza? ¿Qué decisiones tomaría de aquí en adelante? La respuesta podría cambiar todo lo que había construido. La pregunta retumbaba en su mente mientras se preparaba para las conclusiones de la reunión. ¿Podía realmente dar ese paso hacia lo desconocido? ¿Y en qué medida su viaje personal determinaría su éxito profesional? La sala comenzó a llenarse de murmullos. Ana sintió que el aire se espesaba a su alrededor, un recordatorio de que las decisiones reales ocurrían en esos momentos de incertidumbre. En su mente, la imagen de una balanza aparecía, un lado colmado de la expectativa de sus colegas y el otro su propio deseo de ser innovadora. Pero no era solo temor lo que la retenía, sino el peso de una vida profesional que hasta ese momento había estado marcada por la conformidad. Ana respiró hondo, haciendo un esfuerzo por centrar su atención en el presente. Miró a su alrededor, notando que, aunque el foco estaba en ella, había una cantidad abrumadora de potencial en cada uno de sus compañeros. Era ese mismo potencial el que la impulsaba, la llamaba a dar un paso adelante. Pero, ¿estaba dispuesta a arriesgar su imagen profesional por una idea que podría no ser aceptada? Después de sus palabras sobre el arte, Víctor no se dejó llevar por el silencio. En su rostro se notaba la duda, pero también una chispa de curiosidad. Sin embargo, su siguiente comentario fue punzante.
La pasión es admirable, pero deberías de tener en cuenta que la realidad del negocio exige productividad y resultados medibles. ¿Estás preparada para lo que eso implica? La pregunta se deslizó en la sala con la sutileza de una serpiente, y por un instante Ana sintió que el vértigo la invadía. Su mente empezaba a formular 1.000.000 de defensas, pero fue entonces que recordó lo que Tomás le había dicho: la vulnerabilidad es una fortaleza. Una revelación surgió en su interior, como un grito desde el fondo de su ser, pidiéndole que se enfrente a sí misma y a sus miedos. Entiendo tu punto, Víctor. Su voz salió más firme. Y esa misma idea de resultados es de hecho la que estoy utilizando para construir este nuevo enfoque. El arte puede Generar emociones, es cierto, pero también puede inspirar cambios concretos. Estoy diseñando un modelo de colaboración donde nuestras interacciones no se limiten a la previsibilidad de las cifras, sino que se amplien en el sentido de la creatividad colectiva. Quiero demostrar que integrar el arte en el ámbito legal no solo es posible, sino que puede mejorar nuestra productividad y nuestra relación con los clientes. El murmullo en la sala se convirtió en un murmullo de susurros, cada uno haciendo eco de sus propias interpretaciones. Ana se sentía más viva que nunca, alimentada por el riesgo, el desafío de ser verdaderamente ella misma. Pero la pregunta seguía presente: ¿y si fallaba? Ana sabía que el fracaso era a menudo un subproducto de la audacia, y aún así necesitaba una estrategia. Había tomado decisiones en su vida que la habían llevado lejos, pero aquella era la primera vez que sentía que su carrera dependía de su autenticidad, de su conexión emocional con lo que hacía. Esa conexión emanaba no solo en su profesionalismo, sino también en sus pasiones más profundas. Entre la incertidumbre de sus colegas y su propia lucha, un destello de claridad iluminó sus pensamientos. No podía temer al juicio de los demás. Les debía a ellos y a sí misma dar un paso audaz y consciente hacia adelante. La conversación se tornaba más intensa y ella estaba lista para articular su plan. Con una sensación renovada, comenzó a hablar sobre cómo había concebido un proyecto que integrara exposiciones de arte dentro del bufete, donde los abogados pudieran conectar emocionalmente con los casos a través del arte, lo que humanizaría y daría una nueva perspectiva a su labor. Al cerrar su intervención, la sala quedó empañada en silencio. Se puso de pie, inspirada por una determinación que nunca antes había sentido. Hizo una última mirada a sus colegas y vio en los ojos de alguno un destello de aprobación. En otros, la todavía presente desconfianza. Aceptaba el reto de esa incertidumbre. Sin embargo, a medida que daba un paso hacia la salida, un murmullo familiar la detuvo. Era la voz de Víctor nuevamente, planteando otra consulta sobre la viabilidad de su idea. La tensión en el ambiente era palpable, y Ana entendió que detrás de cada palabra podría haber un nuevo obstáculo que enfrentar. Esa lucha no solo era externa, sino también una guerra interna que debía conquistar. Su mente se agitó mientras consideraba un nuevo camino a seguir. Estaba en una encrucijada crucial, y la dirección que escogiera no solo definiría su futuro profesional, sino también su evolución personal. ¿Sería capaz de enfrentarse al escepticismo y convertirlo a su favor? La certeza solo vendría con el tiempo, pero el siguiente movimiento definiría si el arte y la ley podían coexistir. La respuesta aún se hallaba encerrada en su interior. ¿Podría convertir sus ansias de transformación en una potente realidad? Fue el momento de decidir, y por primera vez no sentía miedo, sino una profunda curiosidad por descubrir las maravillosas posibilidades que el futuro podía ofrecerle. No hubo tiempo para la contemplación. Las palabras de Víctor seguían resonando en su mente como un eco insistente. Cada pregunta retadora que se colaba en su análisis mental le recordaba el desafío. La sala parecía encogerse a su alrededor, y los murmullos que antes la habían inspirado ahora sentaron una presión palpable sobre sus hombros. La estrategia que había formulado, aunque soñadora y audaz, necesitaba datos, argumentos concretos, y por sobre todo, una propuesta que la hiciera destacar en el tejido de la tradición estancada que rodea su entorno laboral. Ana dio un paso atrás. La idea de un proyecto era solo el inicio. El verdadero reto sería demostrar que su enfoque no solo era viable, sino necesario.
Su mente empezó a formular un plan, uno que sintetizara su visión artística con los objetivos de la firma. Necesitaba investigar, recopilar ejemplos de otras industrias donde la creatividad había hecho una diferencia tangible en los resultados. Durante los días siguientes, Ana se sumergió en un torbellino de trabajo. Asistió a conferencias sobre innovación y creatividad en el ámbito empresarial. Tomó notas en cada taller al que acudía y comenzó a tejer una red de contactos que podían ofrecerle perspectivas valiosas sobre su propuesta. Sintió cómo sus limitaciones se desdibujaban, al igual que sus temores. Cada encuentro con personas que pensaban diferente se convirtió en una inyección de energía renovada. Su círculo de influencia creció, y aunque la escasez de apoyo en su oficina seguía siendo un lastre, encontró en sus nuevas relaciones un pilar que la sostenía. Sin embargo, a medida que crecía la firmeza de su proyecto, también surgían las dudas. Por cada avance que lograba construir, un pequeño monstruo interno comenzaba a aflorar, sugiriendo que estaba perdiendo el rumbo. ¿Realmente había sentido una satisfacción a partir de su descubrimiento personal? ¿O simplemente se dejaba llevar por las expectativas externas y la búsqueda de aprobación? La balanza de su deseo de innovar se balanceaba inquietantemente con el temor a convertirse en un mero producto del sistema que pretendía desafiar. Fue en una de esas noches solitarias, mientras revisaba los datos recogidos, que dio con un artículo sobre la neurociencia y su relación con la creatividad. La idea de que las experiencias artísticas podían cambiar la manera en que las personas procesaban la información tocó una fibra dentro de ella. Dándose cuenta de que su propuesta no solo podía ser un proyecto más del bufete, sino un cambio radical en la forma de abordar la abogacía, buscó respuestas al dilema que la asediaba. Ana decidió que lo necesario era diversificar sus ideas. Construir una presentación que no solo expusiera su propuesta, sino que también revelara su proceso personal. Mostrar cómo su viaje a través del arte la había llevado a redefinir lo que significa ser un abogado efectivo podía ser su carta ganadora. A medida que se acercaba la fecha de la presentación, Ana se sintió como una marioneta en medio de un espectáculo. Cada hilo que la conectaba a la certeza del rechazo o a la aceptación estaba tenso, y la ansiedad comenzaba a apoderarse de ella. Recordó las palabras de Tomás una vez más. La vulnerabilidad no solo era su fortaleza, era también su autenticidad. Tenía que estar dispuesta a mostrar sus dudas y su búsqueda, a no ocultar sus inseguridades frente a quienes le observaban. Finalmente llegó el día. Estaba en la sala de conferencias, el mismo lugar que había sido su escenario de confrontación semanas atrás. La gente se acomodaba, algunos con caras de escepticismo, otros, quizás, dispuestos a abrirse a nuevas ideas. Ana miró a su alrededor y se dio cuenta de algo crucial. La diferencia no estaba en lo que iba a presentar, sino en cómo se iba a presentar. Tomando una respiración profunda, se recordó a sí misma que a veces son las oportunidades que más asustan las que pueden llevarla al crecimiento. En ese instante, supo que era el momento de abrazar su verdad, de ser ella misma frente a una audiencia que podía cambiar el rumbo de su carrera. Y mientras su voz resonaba en la sala, un giro inesperado interrumpió el flujo de la presentación. La puerta se abrió de golpe y una figura familiar apareció en el umbral, llevando consigo una revelación que podría alterar no solo su exposición, sino todo lo que había planeado. Ana sintió que el corazón le latía fuerte. ¿Qué iba a suceder ahora? La curiosidad y el temor se agolpaban en su pecho, y en su mente se dispararon nuevas preguntas. ¿Era este el obstáculo que la impulsaría hacia adelante o el golpe que la haría tambalear? La figura que apareció en la puerta era Valentina, su hija. El rostro radiante de la pequeña, iluminado por una combinación de admiración y curiosidad, trajo consigo un torrente de emociones que Ana no esperaba. Valentina había llegado justo en el momento en que su madre estaba tratando de convertir su arte en un lenguaje que fuera comprendido en un ámbito tan frío como el legal. En ese instante, todo el ruido del mundo externo se desvaneció, y Ana se sintió completamente expuesta, no solo ante sus colegas, sino ante su propio reflejo en los ojos inocentes de su hija. Ana sonrió, y sin querer, ese gesto cobró un nuevo significado.
Hija, estoy aquí para mostrar que cada uno de nosotros tiene una historia que contar, dijo, y con esas palabras le recordó que su propio viaje no era solo por ella, sino también por Valentina. Recordando la razón detrás de su lucha, tomó aire y continuó. La presentación modificó su rumbo, aumentando la sinceridad con la que compartió su propósito. Desde el arte que había comenzado a gestar en secreto hasta cada lucha interna, Ana decidió aprovechar la presencia de Valentina como un faro de inspiración. Precisamente hoy estoy aquí para mostrar cómo el arte puede conectar a los humanos en un mundo donde a menudo las emociones son sacrificadas. Por cifras, enfatizó, mientras miraba a su hija. Cada número en el ámbito legal es una vida. Hay historias detrás de esos casos. Ana transformó su exposición en un relato auténtico, intercalando su historia personal con la visión que había diseñado, enfatizando cómo las experiencias emocionales pueden convertirse en una herramienta poderosa en el mundo legal. Habló sobre la importancia del arte en la forma en que los abogados podían comprender y abordar los casos con mayor empatía, lo que, en última instancia, resultaría no solo en un mayor cierre para los clientes, sino en mejores resultados para la firma. A medida que avanzaba, notó que las miradas en la sala cambiaban. El escepticismo inicial se transformaba en curioso interés. Algunos de sus colegas comenzaron a asentar la cabeza, y una energía renovadora comenzó a llenar el ambiente. Ana, impulsada por esa energía, continuó abordando las métricas que había investigado y cómo su propuesta podría ser implementada de manera efectiva, no solo creando un impacto emocional, sino también resultados tangibles. Con cada palabra, la ansiedad que la había invadido durante semanas se disipaba. La convicción se apoderó de su discurso. Ese acto de compartir su verdad y abrirse ante todos había sido el impulso que necesitaba. No se trataba solo de hacer valer su propuesta, sino de reivindicar su lugar en la firma. Al terminar, un silencio reinó en la sala, que poco a poco se vio interrumpido por aplausos que resonaron como una poderosa validación de su esfuerzo. Uno de los socios más jóvenes, quien había estado escuchando atentamente, se levantó y dijo: «Me gusta, ofreces una nueva perspectiva sobre nuestro trabajo». Su afirmación fue el primer indicio de que su voz finalmente estaba siendo escuchada. Al terminar la reunión, Víctor se acercó a ella con una expresión que hacía mucho no veía en su rostro: respeto. Tus ideas tienen potencial, Ana. Vamos a explorar cómo podemos implementarlas en un proyecto piloto, le dijo. Y con esa afirmación no solo le dio la oportunidad de demostrar su valía en el ámbito profesional, sino que validó su crecimiento personal. Ana sintió una oleada de alegría, un reconocimiento que había deseado durante tanto tiempo. Aquella fue la confirmación de que sus esfuerzos habían valido la pena, que la lucha interna había dado frutos. El arte no solo había sido su refugio, sino la herramienta que la había llevado a ser vista y valorada. Finalmente, cuando la jornada laboral llegó a su fin, Ana salió de la oficina con una nueva sensación de logro. Ya no se sentía como una asistente anónima, había demostrado a todos, y sobre todo a sí misma, que su voz importaba. Con la sonrisa de Valentina iluminando su camino, Ana entendió que navegar por su vida profesional y artística era un viaje continuo, y que su hijo sería su recordatorio constante de que cada paso tomado en su verdad valía la pena. Lo que había comenzado como un hallazgo fortuito en una simple lonchera había culminado en... Había recuperado su esencia y la había hecho brillar en un mundo que a menudo requería conformidad. Al final, no solo logró romper el molde, había delineado uno nuevo. Así finaliza su historia, un viaje hacia la autoafirmación y una invitación a todos a recordar que el arte y la vida pueden y deben entrelazarse. Ahora, si esta historia te ha resonado y deseas más relatos que inspiren y conmuevan, este es el momento de actuar. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo que apoya estas narrativas. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final y, por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para brindar su apoyo. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden lo importante que es compartir y promover el contenido que toca el corazón. Gracias por estar aquí.